Capítulo 8. El encuentro esperado. La temporada escolar se inició. Al día siguiente de aterrizar en Irún, Julián realizó las gestiones necesarias para adquirir un velero de la clase láser y tenerlo amarrado en el puerto deportivo donde su niña proseguiría con sus entrenamientos. Iniciaba el tercer ciclo de primaria, concretamente el quinto curso. Los 2 primeros fines de semana de octubre la Federación de Vela preparó unas competiciones, en el Cantábrico, para captar jóvenes regatistas y formar una base para las selecciones nacionales. Esther compitió en las 2 regatas, provocando la admiración y el asombro de los técnicos de la Federación por la capacidad de la niña. Buscaban jóvenes de más edad, pero la soltura de esa jovencita les llamó poderosamente la atención. En realidad era la única que mostró, en las pruebas realizadas, cualidades para la alta competición. Julián quiso permanecer al margen de las gestiones, deseaba que la pequeña fuera consciente de sus posibilidades sin la intervención de su famoso yayo. Al entablar conversación con sus padres y confirmarles la participación de su pequeña en el encuentro de Cancún hacía escasamente un mes, quisieron de inmediato contrastar los regatistas que se midieron con la joven ya que España no participó. Pero conocían perfectamente el prestigio de esa regata. Al comprobar en el ordenador, se asombraron por la posición obtenida por la joven. Disputó aquella prueba con la élite de esa recién estrenada clase. Al descubrir en sus indagaciones quién era el abuelo, el asombro se desvaneció por arte de magia. Si portaba sus genes no había por qué extrañarse del éxito de la pequeña. En un principio quedaron en seguir su preparación allí en Donostia, pero estarían en continuo contacto. Su confirmación la darían los técnicos, tras disputar una importante regata en Australia. A finales de año, en concreto la última semana, después del día de Navidad, se desplazarían para participar en una regata de categoría similar a su participación en Cancún. De momento solo se llevarían a 3 jóvenes que la Federación estaba siguiendo desde hacía más de un año, teniendo la intención de agregar alguno más. Tras lo visionado en aquella niña, le llevarían también, pero no tenían cerrado el número, dependía de esa campaña de captación. La conversación con el abuelo se prolongó durante la sobremesa. Habían oído hablar tanto de aquel personaje, su peculiar comportamiento, siendo siempre fiel a sus principios, que se alegraron de poderlo conocer personalmente. Era sábado, se encontraba mal, era consciente que su anhelado final para reencontrarse con Anki estaba próximo. No quería por nada del mundo terminar su vida en una clínica o en el palacete, se quería ir como Anki en el lugar que más adoraba, la mar. Rogó a Esther que se saltara por una vez la petición de sus padres y salieran solos a navegar por el Cantábrico. Había salido un día increíble, sobre todo en esas latitudes y época del año, que no era cuestión de desaprovecharlo. Se había informado del estado de la mar y no había el menor riesgo en toda la mañana. Aunque ambos sabían muy bien que en el Golfo de Vizcaya uno no se podía fiar nunca. El chofer condujo a la pareja hasta el puerto. Con antelación telefoneó al club náutico para que tuvieran su velero a punto. Iban a navegar esa mañana. Esther prefería sacar su láser, pero alegando que iba más cómodo en la otra embarcación, aceptó la propuesta de su abuelo. El chofer ayudó a la niña a pasar al anciano a la embarcación, lo colocó junto al timón colaborando para soltar amarras. Se dispusieron a salir del puerto y navegar. Las velas estaban despegadas, comenzaron sin buscar excesiva velocidad. Fue cuando le confesó a su pequeña que el señor le estaba llamando a su reino para reencontrarse con Anki. Pensó que su abuelo estaba delirando, no era muy normal que por la mañana sucediera, pero no le dio mucha importancia. Seguía atenta a la navegación. Por fin, ante la insistencia de su abuelo, destensó velas, puso la embarcación con el motor y conectó el automático, se sentó junto a su abuelo y le abrazó para comenzar a mimarlo, con la intención que se serenara un poco. Casi no le podía oír, pero se aproximó y afinó su oído. Siento haberte metido en este lío, pero no deseaba morir en la cama, ni en un hospital. Si hubiera tenido fuerzas me habría venido solo. No te pongas triste, tu abuelo va a reunirse con Anki y es algo que he estado deseando durante más de 60 años, en concreto 68. Cerraré los ojos y me iré con ella.
Te quiero, y como hizo Anki, en cada competición, en cada salida a entrenar me tendrás a tu lado para que sepas que te estoy apoyando. Estoy seguro que conseguirás tu sueño, el oro olímpico. Te conozco demasiado bien para no asegurarlo. Iba a interrumpir a su abuelo para que no desvariase y sintió como las escasas fuerzas que le mantenían tumbado desaparecieron y todo su cuerpo se relajó increíblemente. Abuelo. Abuelo, abuelito. Aquella niña se encontraba en alta mar con su ser más querido, quien le había abandonado para reencontrarse con ella. Anki. Se abrazó fuertemente a su cuerpo y comenzó a llorar desconsoladamente. Se secó las lágrimas, se serenó y pensó que había hecho una última cosa por su abuelo. De haberse quedado en casa habría muerto en el hospital y eso se lo había comentado en numerosas ocasiones a su pequeña que no deseaba una muerte ni en casa y mucho menos en un hospital. Se puso en pie, paró los motores y le ofreció a modo de homenaje una pequeña regata por toda la costa de la provincia de Donostia. Sería la última regata junto al cuerpo de su abuelo. A esa persona a la que adoraba lanzando un juramento. Me convertiré en la mujer más joven en ganar una olimpiada de vela. Se aproximaba a puerto, se había puesto en pie con el timón en sus manos. Había arriado velas y conectado el motor, aunque permanecía quieta, sacó su móvil y telefoneó a sus padres comentándoles que se encontraba navegando en dirección al puerto del club náutico. No tardaría más de 15 minutos. Les confesó que a petición del abuelo habían salido a navegar porque quería morir en la mar y ahora llevaba a su abuelo muerto en la embarcación. Greg se quedó mudo, sin contestar a las reiteradas peticiones de aclaración por parte de su esposa. Su hija estaba tan entera que no daba crédito a lo que había oído. Por fin salió de aquel trance y relató lo sucedido a Andrea. Comenzó a llorar y abrazados abandonaron el palacete para ir al encuentro de su pequeña. Avisaron a las autoridades y al médico personal de Julián en Donostia. En el momento que la embarcación hacía su entrada en puerto llegaban sus padres. Las autoridades permanecían a pie de amarre aguardando la llegada de la embarcación. Lanzó los cabos para el amarre en el puerto y mostró el cuerpo inerte de su yayo junto al timón. Con una expresividad en su rostro increíble para un cadáver. De inmediato las autoridades abordaron la nave y comenzaron su trabajo. Corría desesperada hacia su pequeña, que con parsimonia y una felicidad inimaginable en su rostro se aproximaba a su madre. Se fundieron en un abrazo mientras la pequeña mantenía el talante, con un gesto de felicidad, mientras su madre se arropaba en aquel cuerpo medio infantil para descargar su pena. Mamá, no estés triste. Este momento lo deseaba el abuelo hacía la friolera de casi 70 años. Está con la abuela y si no me crees mira su rostro. Jamás le he llegado a ver con una expresión que transmita más felicidad. Y lo ha hecho en la mar, donde él quería. Andrea se secó las gotas que recorrían ese cutis suave y fino que conservaba y juntas fueron a ver al abuelo. Era una gran estudiante y 2 semanas no supondrían demasiado problema. De lo contrario tal vez les costara recuperar a su hija. Los billetes, los pasaportes y todo el papeleo necesario lo tenían preparado. Iban a salir con destino al aeropuerto y de ahí a Ámsterdam, cuando un empleado del club náutico les entregó unos documentos que encontró en la embarcación al limpiarla. Greg sacó los documentos y comprobó que allí andaba el testamento de Julián. Pero entre los mismos se encontró con 2 sobres, en el primero figuraba el nombre de su hija, y en el segundo el de su esposa. Entregó a sus propietarias aquellas misivas y guardó en la caja fuerte toda la documentación. Al regreso se acercaría con ellos a la gestoría y aclararían todo para tramitar las peticiones de aquel hombre. Era una gran estudiante y 2 semanas las recuperaría enseguida. De lo contrario tal vez les costara recuperarle. Los billetes, los pasaportes y todo el papeleo necesario lo tenían preparado. Iban a salir con destino al aeropuerto y de ahí a Ámsterdam, cuando un empleado del club náutico les entregó unos documentos que encontró en la embarcación al limpiarla. Greg sacó los documentos y comprobó que allí andaba el testamento de Julián. Pero entre los mismos se encontró con 2 sobres, en el primero figuraba el nombre de su hija, y en el segundo el de su esposa. Entregó a sus propietarias aquellas misivas y guardó en la caja fuerte toda la documentación.
Al regreso se acercaría con ellos a la gestoría y aclararían todo para tramitar las peticiones de aquel hombre. Tanto madre como hija, depositaron con veneración su sobre en sus respectivos bolsos, subieron al vehículo y pusieron rumbo al aeropuerto. El funeral en Donostia había sido agobiante. La iglesia se abarrotó y el ayuntamiento tuvo que poner unos dispositivos especiales para ordenar toda aquella masa de gente que deseaba homenajear al personaje. Reservaban su funeral privado en el acantilado junto al Canal de la Mancha. El chofer y Grete ocuparon los asientos delanteros mientras abrazadas madre e hija se acoplaron en los traseros. La urna abrazada por una mano de Esther oprimía fuertemente contra su pecho. Comenzaba a asimilar lo ocurrido y su rostro mostraba toda la pena que la pérdida de aquel personaje le provocaba. Su mirada, esa angelical mirada, andaba perdida en el infinito. Sus labios apretados para impedir que sus ojos se nublaran. El mentón relajado, reflejando la profunda tristeza de su alma. Andrea observaba a su pequeña y la urna. Le hubiera gustado llevarla en sus manos, pero comprendía que su hija lo necesitaba más que ella. Viajaban camino del aeropuerto, por su mente pasaron tantas escenas compartidas con Julián por esa misma carretera, cuando contaba con 4 o 5 años más que su niña. Aquel maestro que se volcaba con su alumnado. Cómo se presentó el primer día en el instituto y esa naturalidad al presentarle a David. Mientras Esther recapitulaba sobre ese sobre con su nombre escrito de puño y letra de su yayo. En la cabaña destaparía esa misiva y la disfrutaría, lloraría, reiría y la besaría hasta desgastar el papel. Todas esas inquietudes desaparecieron al detenerse ante la puerta del aeropuerto. Descendieron del coche, mientras 2 empleados se hacían cargo del equipaje. Fueron a por las tarjetas y facturación de las maletas. Al desplazarse en clase preferente no tuvieron que esperar y una vez resuelto los trámites necesarios, abonaron el servicio de los maleteros y entraron a tomar un tente en pie una vez pasado el control. Fue un vuelo mudo, no intercambiaron ni una sola palabra durante todo el trayecto, Grete y Andrea cogidos de la mano mientras que Esther se abrazaba con ambas manos a la urna. Pasados los pertinentes controles entregaron los resguardos a unos empleados del aeropuerto y prestos fueron a recoger el equipaje de los pasajeros. Les acompañaron y nada más salir por la puerta el chofer contratado les aguardaba. Se presentaron y a continuación fueron a por el vehículo. Previamente Grete gratificó el servicio de los mozos del aeropuerto y con la misma disposición cuando salieron de casa, pusieron rumbo a Wisant. Se instalaron en el nido de Anki y Julián. Grete contrató con una empresa de servicios, personal para esa semana de estancia en la localidad. El funeral lo realizarían el último día de la semana y esos 6 días que les quedaban saludarían a conocidos y familiares que vivían en las localidades de Wisant y Ámsterdam. Esther se negó en rotundo a salir de Wisant, solo deseaba permanecer en la casa con el abuelo y perderse cuando el tiempo le permitiera por el acantilado con él a su lado, para compartir aquellas panorámicas que disfrutó en su juventud junto a su amor eterno. Había escuchado tantas historias de aquellos parajes que le resultó familiar. El primer día se levantó con el sol, hacía un día fresco pero soleado, tomó la urna y fue directa al acantilado. Se sentó en unas rocas, su espíritu percibía el de él y se sintió enormemente cómoda y feliz de compartir aquellos parajes con su abuelo. Le extrañaba que no hubiera preferido que sus cenizas descansaran en la cala de Puerto Viejo, pero comprendía que Anki suponía demasiado. Sus cenizas andaban entre las grietas de aquel acantilado, sobre las olas de ese mar del norte. Julián deseaba que sus cenizas se unieran a las de Anki y tanto él como su nieta estaban seguros que cada polvo de sus cenizas irían a buscar las que años atrás se grabaron en las rocas, en las aguas, en la arena. El segundo día fue al puerto deportivo más cercano. En esta ocasión le acompañaron sus padres, de lo contrario no le habrían permitido alquilar la embarcación. Con sus padres y el abuelo en su urna navegó aproximándose al acantilado, recorriéndolo todo consciente que su abuelo disfrutaría de aquel paseo. El matrimonio observaba el manejo de la embarcación por parte de su pequeña y vieron en sus maneras al abuelo al mando de la nave.
No regresaron muy tarde, fueron poco más de 2 horas, pero la pequeña disfrutó de un mar algo bravo pero controlable. Por fin llegó el momento. Los tres con el abuelo se desplazaron andando hasta el acantilado. Greet observó cómo varias personas del pueblo se acercaron, pero guardando las distancias. Sabían del deseo de celebrar aquel pequeño homenaje en la más estricta intimidad. Lo hicieron con tal discreción que solo se percató de esa presencia Greet. Las dos mujeres estaban tan metidas que estaban convencidas que se encontraban solos. Junto al acantilado se detuvieron, rezaron cada uno por su cuenta. Pasado un tiempo prudencial, Esther destapó la urna, el viento se encargó de liberar las primeras, que fueron de inmediato a buscar sus gemelas. Aquellas que flotaban en el ambiente hacía casi 7 décadas. Luego con lentitud, con un gesto ceremonial fue girando la urna hasta que la última ceniza se desprendió. Bajó unos metros por la parte del acantilado asequible y en un pequeño hueco entre rocas depositó, tras besarla, la urna. Unas lágrimas resbalaron por las mejillas de los presentes. Primero Esther con Andrea se abrazaron, para dejar a su madre y abrazarse a su padre. Este lo hizo con su esposa y por último se fundieron los tres en un prolongado abrazo. Alguien del pueblo aplaudió y se les unió el resto. Entonces fueron conscientes de la presencia de más personas. Agradecieron su gesto pero sobre todo el respeto al mantener las distancias y regresaron a casa.